Uso de la voz, dado que estaba registrado en la lista anunciada previamente al senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde Ecologista de México para hablar en pro del dictamen. Ahí voy. Muchas gracias, presidente. Quise hacer uso de la palabra de conformidad con el registro que ya había hecho en su momento de mi participación en esta discusión, porque he escuchado esta noche muchos conceptos o muchas reflexiones que la verdad son, yo diría que son lamentables, se apartan de la verdad, se apartan de un análisis serio, no corresponden con un análisis con rigor de lo que realmente está a nuestra consideración esta noche. Se ha cuestionado que por qué la minuta que discutimos esta noche no lleva el nombre que muchos de ustedes esperarían, simplemente porque la Corte mencionó en su resolutivo que debíamos regular el párrafo, uno de los párrafos del artículo 134 de la ley, de la Constitución, de nuestra Constitución. Y yo simplemente considero que en ese aspecto pues simplemente no están en lo correcto. Pretender que expidamos una ley que regule exclusivamente la propaganda, desde mi punto de vista es un error grave, porque eso dejaría fuera otros conceptos de comunicación social del gobierno federal y después tendríamos que vernos en esta soberanía, quizá otros legisladores, para discutir esos otros conceptos de comunicación social para los cuales estarían señalando un uso indebido de recursos o un uso indebido o un incumplimiento de la legislación. Entonces, me parece que estarnos concentrando en el nombre de la ley es simplemente, nos habla de una estrechez de miras. Hay quien irresponsablemente y con un afán de descalificar de la manera más ligera esta discusión y esta minuta que tenemos a nuestra consideración, vino aquí a esta tribuna a calificar esta legislación como incluso nos señaló aquí a los legisladores como los chayoteros más grandes del país. Es lamentable que con ese tipo de recursos vengan a descalificar un esfuerzo de una legislación que es verdad, reconozco, no tiene el apoyo quizá de muchos de ustedes, pero decir aquí que somos los chayoteros más grandes del país es verdaderamente lamentable y no abona a una discusión seria de este tema. Pretender desconocer la realidad de lo que hoy ocurre en el ecosistema de la comunicación social de nuestro país, pues simplemente no corresponde. No entiendo cómo en este pleno pretende descalificarse o disminuirse o reducirse esa discusión al concepto de que todos los medios de comunicación pareciera que están controlados por el dinero del gobierno. Me parece, ustedes ven hoy en día en todos los medios, tanto impresos como electrónicos, que hay señalamientos severos sobre la actuación del gobierno, sobre la actuación de los servidores públicos. De manera cotidiana vemos señalamientos de cómo en cierta dependencia no se cumplieron las metas, cómo en cierta dependencia se cometieron errores, cómo en cierta dependencia se cometieron excesos, y eso me parece que descalifica completamente el ecosistema de la comunicación social que existe hoy en nuestro país. Pretender señalar que están controlados por el dinero público es completamente erróneo y es falta a la, yo diría que atenta incluso contra la inteligencia de los mexicanos, porque hoy los mexicanos tienen acceso a información gracias a esos medios que cotidianamente publican información sobre
cómo el gobierno de los distintos niveles, de los distintos órdenes de gobierno o las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cometen errores, cometen excesos, cometen desviaciones, y es increíble que aquí se venga a señalar que los medios aparentemente estarían controlados por el dinero público. Han venido aquí a insistir en un aparente diagnóstico que corresponde perfectamente con el siglo pasado. Incluso aquí vino alguien a citar una declaración efectivamente de un programa de principios de los 90, cuando un famoso escritor efectivamente calificó a México como la dictadura perfecta. Y sí, tiene razón, eso ocurrió a principios de los 90, en el siglo pasado, y pretender traer esa realidad de aquel momento al día de hoy es completamente equivocado, no corresponde a la realidad, no tiene nada que ver con el México que vivimos hoy, no tiene nada que ver con el ecosistema de medios de comunicación que existe hoy en nuestro país. Me parece que es completamente equivocado y simplemente persigue un afán de descalificar esta discusión. Yo los invito de verdad a votar por esta legislación que pudiera ser perfectible, pero sin duda introduce mecanismos de planeación, de presupuestación, de seguimiento, que son un cambio notorio respecto al régimen que hoy vivimos. Es un régimen, es una legislación que permitirá que se fiscalice, es una legislación que quizá les incomode a muchos, porque establece obligaciones para los 3 órdenes de gobierno, cosa que hoy no tenemos en la ley. Entonces, yo les pediría que tengamos una discusión más seria. A nombre del Partido Verde, nosotros desde luego ya lo habíamos dicho y aquí lo reitero, vamos a votar a favor de esta propuesta de legislación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Gerardo Flores.